Muy buenas a todos, ¿qué tal estáis? Hoy vamos con un video análisis comentado de técnica de carrera. Voy a comentar en voz alta cuáles son los principales defectos y cuáles son las principales fortalezas de dos de mis triatletas. Espero que os resulte muy interesante, podéis utilizarlo si entrenáis a corredores o a triatletas y también podéis sacar muchísima información si trabajáis con deportistas, por ejemplo, como futbolistas, que también incorporan mecánicas de carrera lineal en su modalidad deportiva. Así que nada, vamos a por ello. Bueno, empezamos el vídeo con este corredor, vamos a analizar las diferentes fases de la carrera, desde el apoyo hasta la propulsión, pasando por las diferentes fases del swing, que son las oscilaciones. Empezamos con esta pierna derecha, en este contacto inicial, ¿de acuerdo? Sería aquí. Podemos ver una tibia bastante verticalizada, cosa bastante interesante, ¿no? Sabéis que esa tibia en el contacto como máximo debe tener unos 0 o 5 grados, que sería el ángulo del SAT. En este caso es bastante correcto y ese apoyo está bastante cercano al centro de gravedad, ¿no? El caso contrario sería que esa tibia está en ángulo y la entrada suele ser el talón con el pie en flexión dorsal. Este tipo de apoyo con el pie en flexión dorsal y el apoyo de talón es muchísimo menos eficiente y provoca que esas fuerzas de reacción contra el suelo sean opuestas en la dirección del avance, ¿no? En segundo lugar tendríamos la fase de máxima absorción. En este caso el ángulo de la rodilla no debe excederse demasiado. Esta fase de máxima absorción es, a ver si lo pillo, esta de aquí, en la que el pie está justo debajo de la cadera. Aquí, si la rodilla se flexiona demasiado, estaríamos ante una deformación excesiva de la pierna, reduciríamos muchísimo la stiffness y luego toda esa energía elástica que podemos cargar de cara a la propulsión pues no sería la óptima, ¿no? En este caso sí que habría que mejorar un poquito más esa fuerza excéntrica a nivel monopodal para que esta fase de máxima absorción, pues esa rodilla no tenga tanta angulación. Seguimos con la fase de impulso final, en este caso sería bastante correcta. Vemos muy correctamente esta extensión de cadera y de rodilla y esa ligera flexión plantar al final. Así que vamos a pasar a la fase de swing. En este caso tendríamos esa oscilación inicial, que es el punto más alto del talón, que sería más o menos aquí. El talón en este caso sí que sube bastante por encima de la horizontal. Corredores o triatletas que no tienen muy optimizada esa técnica de carrera, ¿no? El talón no sube del nivel de la rodilla. Esto hace que se trabaje muchísimo con mecanismos posteriores, mecanismos de backside, y que la cadena posterior esté bastante sobrecargada. En este caso el talón sube bastante, aunque ya sabéis que este gesto de recobro, ¿no? Este mecanismo de swing, lo importante no es que se lleve a cabo por un concéntrico de cadena posterior, sino por el psoas, ¿no? Un reflejo elástico del psoas tras atacar el suelo, ¿no? La fase de oscilación media la tendríamos en el punto más adelantado de la rodilla, que sería más o menos aquí, ¿vale? Este punto de oscilación media, aquí lo que buscamos es que esa rodilla, pues bueno, esté más o menos a 50-60 grados de angulación, ¿no? En este caso lo consigue bastante bien. Si nos acercáramos más a ritmos altos, sí que, pues bueno, podríamos intentar buscar angulaciones más cercanas a los 80, incluso 90 grados a máxima velocidad, pero en este caso en fondistas sería bastante correcto, ¿no? Continuamos con la fase de oscilación final. Este es el punto más adelantado del talón y en este caso vemos que coincide prácticamente con el apoyo, ¿de acuerdo? Esto no sería del todo idóneo. Si buscamos una máxima eficiencia, deberíamos buscar que el punto más adelantado con el talón, posteriormente a este punto, justo después haya con una especie de movimiento hacia atrás del pie, ¿vale? Y no coincida con el contacto, ¿no? Para maximizar esa fuerza anteroposterior y ese ataque del suelo, esa sensación de empujar suelo hacia atrás, ¿no? En este caso podría optimizarse un poquito más, ¿no? En la otra pierna más o menos igual, buena oscilación inicial, talón llega bastante cercano a la cadera, oscilación media, esa rodilla encuentra esos 50-60 grados de flexión de una manera bastante importante y bastante correcta, y posteriormente ese talón, al igual que en el caso anterior, ese punto más adelantado coincide con el contacto prácticamente, ¿vale? Veis que hay
punto más adelantado y enseguida ya contacta, ¿vale? Ahí podríamos tener ese ligero zapatazo hacia atrás, que en este caso pues no lo tendríamos optimizado, ¿de acuerdo? Vamos a por el siguiente plano, en este caso plano frontal. Vemos cómo va acercándose a la cámara. En este caso esta grabación en aire libre, pues bueno, ya sabéis que esto debería grabarse exactamente en el contexto de la carrera, en competición, ¿no? Porque al final la técnica no es lo mismo, que él sepa que le están grabando, que él sepa que, bueno, que esté un poco condicionado, que no esté en fatiga, esto es un simple calentamiento, ¿no? Y hay que tener en cuenta el contexto, ¿no? En todo momento. Luego, para medir correctamente las angulaciones y para tener un análisis un poquito más profundo, sí que sería muy importante hacerlo en cinta, sobre todo para poder meter esas angulaciones con el programa de análisis que utilicéis, ya sea Kinovea o cualquier otro. En este caso vamos a ver este contacto inicial. Ya sabéis que la secuencia correcta es el pie entra en supinación, ¿sí? A líneas generales también hay diferencias. En este caso normalmente en el contacto, en esta fase, ¿no? de contacto inicial, el pie entra en supinación. Y luego se produce esta pronación que sirve para esa absorción de fuerzas. En este caso la tibia va a rotación interna respecto a toda a lo que sería la cadera, y a rotación externa respecto al fémur. Aquí en este caso debería producirse esa retrosupinación, es decir, esa vuelta a la posición de supinación tras esa pronación como absorción, ¿de acuerdo? En este caso lo hace relativamente bien, ¿vale? Aquí en el lado derecho igual, entramos en supinación, vamos a pronación y posteriormente se produce esa retrosupinación y el pie arranca en supinación, ¿de acuerdo? O sea que en este caso sería bastante correcto. Ahí vemos ese último, pie arranca en supinación, aunque esto lo veremos un poquito mejor en la vista posterior, que la tenemos aquí, ¿vale? Aquí también podemos analizar la caída pélvica, justo en el contacto, ¿vale? Sería más o menos, ahí hay un pelín de caída pélvica, pero bueno, sería dentro de lo que se considera más o menos normal, ¿no? Entramos en supinación, vamos a pronación, y toda esa parte interna del gemelo estaría aguantando de manera excéntrica, ¿no? Y ese sóleo, ese tibial posterior, aguantando esa pronación de manera excéntrica, y posteriormente volvemos a despegar con esa supinación, ¿no? Por último también, supinación, pronación, absorbemos con la pronación y volvemos a despegar en supinación, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, si volvemos al frontal, también podríamos quizá indicarle que un poquito el braceo lo hace más en rotación interna, especialmente el izquierdo, ¿no? Esa rotación interna externa del brazo podría estar un poquito más optimizada, ¿no? E intentar que sea más en el plano sagital. Pero bueno, al fin y al cabo son pequeños detallitos que podemos pulir, ¿no? Vamos a ver ahora otro corredor, en este caso bastante diferente. En este caso sí que podemos ver una entrada con el talón, que inmediatamente cae esa punta. Esto ya sabéis que se conoce como foot slap, en pie entre el talón, inmediatamente, ¡bom! Este gesto ahí, talón, inmediatamente la punta cae y da como un golpetazo. Esto denota falta de control excéntrico, ¿no? de esa flexión plantar por parte del tibial anterior, incrementando pues relativamente las fases las fuerzas de impacto a la rodilla y a todas las articulaciones. Por lo tanto, aquí sí que se debería optimizar. En este caso sí que ese punto de máxima anteriorización del pie coincide exactamente con el apoyo, es decir, más lejos ya no va el talón y ya pum, impacta, ¿vale? Que suele ocurrir cuando la gente entra de talón, ¿no? Punto de máxima absorción, también hay cierta deformación de lo que es la pierna para un poco absorber ese impacto, ¿no? En este caso, esa propulsión final, pues exactamente igual, faltaría un pelín ahí quizá de extensión de rodilla final, ¿vale? Pero bueno, en corredores que tienen mucha cadencia, decís que esa triple extensión no se da, y a veces es simplemente una extensión una única extensión de cadera, ya que la flexión de rodilla tampoco se lleva a cabo de manera total. En el pie derecho pasa más o menos lo mismo, impacto de talón, inmediatamente boom, entra y toca con la punta del pie. La fase de oscilación inicial, punto de máxima altura del talón,
supera los 90 grados, pero en este caso no es tan alto como el corredor anterior, que lo tendríamos más optimizado. La fase de oscilación inicial, la rodilla llega hacia adelante de manera bastante correcta, aunque podría ser un poquito más mejorable hasta llegar a esos 50-60 grados. Y esa oscilación final que ya os he comentado, que el punto en el que más anterior está el pie coincide con el impacto, y esto pues no debería ser así, ¿no? Deberíamos intentar encontrar una pequeña diferencia entre ese punto más adelantado del talón y el punto de contacto inicial. Vale, seguimos con la vista lateral, aquí pues más o menos igual. Entraríamos con el talón, como os he comentado, en esta pierna, fijaos como el pie no sube, ¿vale? Con esa oscilación inicial el pie se queda constantemente a 90 grados, no hay ningún momento en el que el pie se acerque a la cadera, ¿vale? Pues esta oscilación media, la rodilla no llega prácticamente a 60, no llega a 60, 70 grados en ningún momento. Y por último, esa fase de oscilación final, punto más adelantado del talón, coincide con el contacto, reduciendo bastante la eficiencia y maximizando las fuerzas de reacción contra el suelo, ¿no? Aquí podéis ver cómo en esta toma tampoco sube nada el talón izquierdo, y esa zancada es bueno, pues al igual que hemos visto en otro lado, bastante de talón. Mirad aquí el foot slap cómo se nota, boom, veis aquí talón, inmediatamente entra con la punta, ¿vale? Vamos a ver el plano frontal. En este caso solo tenemos de espaldas. En este caso tenemos bastante limitada la movilidad de hombro, como podéis ver, trabajo de rotación interna y externa de hombro, los puños van desapareciendo constantemente. Vamos a analizar los apoyos, empezamos con este pie derecho. Hay bastante rotación externa de la tibia, ya sabéis que esto denota bastante rigidez en la banda iliotibial, rotadores externos de cadera, ese contacto en supinación, el pie va a pronación. Esta pronación sería bastante importante, y luego el pie aquí sí que es cierto que se produce esa retrosupinación y el pie vuelve a arrancar en supinación, ¿no? Ahí está. Y este otro, vamos al lado izquierdo, fijaos, pie izquierdo, entro prono, ahora absorber el impacto con rotación externa de la tibia, aquí gemelo externo y banda iliotibial estarían muy acortadas, y gemelo interno sometido a una gran sobrecarga excéntrica para posteriormente supinar y arrancar, ¿vale? Aquí habría también bastante rotación torácica, como podéis ver en los brazos, trabajan más en ese plano transversal que en el plano sagital, que es donde deberían, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, espero que os haya resultado interesante. Cualquier duda me la podéis dejar en comentarios, y nada, os veo en próximos vídeos. Un saludo a todos.